Muy buenas noches, bienvenidos a EPA. Esto pasa acá, hoy es lunes 17 de marzo y estamos en vivo. Tenemos un programa con un montón de recomendaciones de todo tipo. Tenemos las recomendaciones también de Sole Tejera desde Escaramuza. Tenemos un gran invitado porque está Alfredo Guierra. Ustedes lo recordarán por Guierra Intendente y que ahora está presentándonos su película Montevideo Inolvidable, que se estrena ahora el próximo jueves y que, bueno, tiene que ver justamente con lo que dice su nombre, Montevideo Inolvidable, y bueno, y cómo viene cambiando. También tenemos a Fernando Tetes en el móvil, que creo que ya estás por ahí. Fer, adelante, ¿cómo andás? ¿Dónde estás? Bien, estoy recién mencionado a Escaramuza. Estoy en la puerta de Escaramuza porque en realidad la revista Intervalo de Escaramuza tiene una especie de mezcla de música y literatura. Vamos a hablar con Ismael Collazo, que lleva adelante las reseñas sonoras. Es fanático de los libros y obviamente es músico. Vamos a hablar también de algunas otras cosas que está haciendo música. Pero estas reseñas sonoras son su forma de vivir 3 libros, en este caso, a partir de su amor por la literatura y por la música. Así que nos vamos a poner en instantes nada más, dentro de un ratito, a charlar con Ismael Collazo de música, de libros y de estas reseñas sonoras que ustedes ya pueden escuchar a través de Spotify. Me encanta, Fernando. Entonces, en un ratito volvemos a Escaramuza con Sole Tejera y contigo también. Ahora los invitamos a ver el tráiler de esta película, Montevideo Inolvidable, que se estrena este jueves. ¿Por qué es tan difícil proteger las arquitecturas del pasado? No hay una ponderación del patrimonio. No se entiende qué es lo que se tiene. No heredamos todo lo que queremos, ni queremos todo lo que heredamos. No existen incentivos para promover la recuperación de inmuebles históricos. No los hay. No puede ser que todo sea demolido a menos que esté declarado. Es como decir, todos los edificios son culpables a menos que se demuestre que son inocentes. La ciudad tiene que cambiar, pero no podés tener normas rígidas. No es un tema de la ley solamente, es de la ley porque antes tenés una sociedad que te lo está pidiendo. ¿Cómo podemos reconciliar el progreso con la preservación? El futuro con la memoria. Lo que más queremos es que esta ciudad sea todo lo bella que pueda ser. Y lo que no sea bello ahora, tratemos de hacerlo bello cuando se pueda. Una película que sin duda nos hace reflexionar, además de admirar la belleza de Montevideo. Y tenemos el placer de saludar, de recibir a Alfredo Guierra. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, muy cansado también, porque nos separa muy poco del estreno. Nada. Pero nada, porque es el jueves, el próximo jueves 20. Pero a su vez, como me decía Laura Gutman, la productora de la película, el estreno es el final de un proceso y el inicio de otro. Es como dar a luz, ¿no? Mostrarla es sí, mostrar es parir, una obra. Sí. Bueno, ya no sé, pero mostrar una obra del arte que sea es completa la obra, ¿no? Siempre haces un cuadro y hasta que la gente no lo mira, ¿no? Un libro, lo un mismo, libro, una canción, película. Exacto. Y es un ida y vuelta muy lindo. Y ahora estaba viendo el principio con Fernando en Escaramuza y pensaba, qué buena solución de protección patrimonial esa librería, ¿no? Como tomaron una gran casa del Cordón y en lugar de demolerla, aprovecharon todos los espacios, aprovecharon esa fachada increíble, esas joyas que tiene Montevideo, que está repleto Montevideo, pero que muchas veces las tenés que hacer un esfuerzo para admirarlas porque están atrás de cartelería abusiva, graffiti, sí, mugre de todo tipo. De eso también va muchísimo la película, pero bueno, yo te decía recién fuera de aire que una de las cosas que me gustó es que uno empieza a raíz de la película a entender esa belleza ecléctica de Montevideo que tiene que ver sobre todo con los distintos flujos migratorios de distintos lugares. Entonces
Claro, esa, no sé, yo decía, porque a mí durante mucho tiempo me decías, ¿cuál es como la identidad de Montevideo? Y no la terminabas de sacar, porque también tenés que entenderla, ¿no? Sí. ¿A vos siempre te apasionó el tema de Montevideo? Me apasionó, y si tuviera que elegir una palabra para definir a la ciudad de Montevideo es esa, ecléctica. Ecléctica. Porque ecléctico refiere a un estilo arquitectónico de la segunda mitad del siglo XIX, pero ecléctico es un adjetivo que denomina las cosas que tienen gran variedad en un cierto equilibrio. Y Exacto. Es lo que tiene Montevideo, ¿no? Vos tenés, por lo menos lo tuvo, yo te diría, arriesgaría hasta la década de los 70s, dictadura mediante y una serie de factores que pasaron en el mundo también, depresión del capital, etc. Pero hasta los años 60, digamos, desde ese gran proceso de que recibimos miles y miles de inmigrantes a partir de la segunda mitad del siglo XIX hasta finales de los años 60, la ciudad creció y cambió, pero de una forma que cada nuevo estilo respetaba lo que estaba antes. Y eso todavía lo podemos ver en muchos barrios de Montevideo donde no me viene a la mente así una cuadra en particular, pero vas a entender lo que te quiero decir. Vas caminando y hay un edificio de estos pequeños de los años 40, de planta baja y 2 pisos. Sí. Al lado hay una casa Art Deco, media náutica. Al lado hay una casa como la de Escaramuza, pero que funciona todavía como casa. Y capaz que hasta un chalet perdido. De repente. Sí. Entonces, todo eso que es ecléctico, porque es como varios estilos. Variado totalmente. Pero está mancomunado y unido en una atmósfera, que eso es Montevideo. Claro, que es lo que la rompe es un montón de construcciones nuevas o no tan nuevas, pero sí, podríamos decir insisto, nuevo. Que no es por lo nuevo, sino es por muchas veces el volumen construido. Vos tenés un barrio de casas Chato, bajas claro. Y se levanta en el medio de una cuadra un edificio de 30 metros de altura, que es el común denominador de los edificios actuales de Montevideo. Y eso te rompe ese equilibrio del que te hablaba. Yo no soy en contra de la arquitectura nueva. No, está bien. Sino que brego porque esa nueva arquitectura no ocupe el lugar de la antigua, sino que se haga en un lugar donde no existía valores, claro. ¿Entendés? Es por ahí. Lo que está bueno también porque la película además desasna muchísimo en muchos aspectos. Por ejemplo, porque la gente no tiene por qué saber la verdad. Por ejemplo, el tema de los grados patrimoniales de los edificios, si es grado 4, ¿no? Grado 4, ahí es que no 0 al 4. De 0 al 4, ahí es que no se puede demoler, pero que muchas veces termina siendo un clavo para el dueño de ese bien. O si sos grado 2, en realidad puedes tener una casa, un edificio precioso, pero sí es fácil de demoler. Entonces, ¿cómo es que sucede eso? Mira, los grados de protección los da cada intendencia, tanto en Montevideo como en los 18 departamentos restantes del país. La intendencia es la que tiene la potestad de determinar si una construcción en las ciudades es grado 0, 1, 2, 3, 4. 0 es lo más bajo, baldíos, cosas sin ningún valor. 4 es casi equiparable al Monumento Nacional. Después está la Comisión Nacional de Patrimonio, pero que no tiene tanta injerencia en esto, sino más en el nombramiento de los monumentos del país, que pueden ser edificios o pueden ser esculturas. Lo que termina ocurriendo es que hay una cierta discrecionalidad, al revés, hay como una cierta mezquindad en esta categorización de los edificios. Entonces, lo que vos decías, la gran mayoría terminan en una categoría intermedia tirando abajo, como la 2, que le permite ser sustituida. Y el problema central para mí también está, porque estuve repasando estos días, la ley de patrimonio que nos rige al Uruguay es del 1971 o 72, es la 14.040. En esa época el concepto de patrimonio no tenía nada que ver con el concepto actual de patrimonio. Y se pensaba justamente en eso de los monumentos, un edificio importante y bueno, y lo que había alrededor poco importaba. Creo que ahora vamos más hacia, primero, una ciudad que mantenga sus características generales. La identidad, ¿no? La identidad, muchas gracias, porque no me estaba saliendo la palabra. Una cosita más nada más. Sí, y te quiero preguntar así. Sí, y que se mantenga la identidad. Y eso entonces no tiene que ver con determinar cada edificio uno a uno de qué categoría es, sino hablar de distritos, zonas, barrios, estilos. Claro, estilo de cada barrio. No es lo mismo La Aguada que Malvin o que Pocitos o que el Prado. Ahora, más allá de lo que estamos hablando de las leyes, de las comisiones, de los permisos o no que da la intendencia, uno también se pregunta por qué es una ciudad que no parece estar cuidada por sus ciudadanos, ¿no?
vandalizada, grafiteada, marquesinas espantosas desde tiempos, no sé, inmemoriales. ¿Por qué es una ciudad que se ha cuidado tan poco? Eso está en la sociedad, está en los gobiernos, está en nuestra cultura, porque vas a Buenos Aires y te encontrás otra realidad, por ejemplo. Depende del barrio, ¿no? Bueno, sí. Pero te acepto. Los gobiernos, los gobernantes salen de la misma sociedad. O sea que en realidad estamos hablando del mismo tipo de personas, sean ciudadanos comunes o gobernantes. En general, una cosa que nos caracteriza es cierto desdén y cierto descreimiento de las cosas que tenemos. O sea, nos cuesta mucho decir esto es importante, esto es valioso, porque me parece que tendemos a compararnos con lo máximo, con París, Londres. Fuimos la Suiza de América y en eso nos quedamos. En lugar de agarrar y tener una mirada más equilibrada sobre lo que tenemos. Los propios extranjeros lo dicen cuando vienen, ¿no? Se quedan bastante impactados por la variedad, por el tipo de arquitectura. No nos olvidemos que muchas de las cosas que se construyeron en Montevideo se construyeron durante las guerras en Europa, que no podía construirse nada. Claro. Y, o sea, están acá esas cosas, no están allá. Joyas que tenemos. Sí. La entrevista es corta, me quedaría hablando horas contigo, pero bueno, vamos a decir... No, porque 1 hora podríamos charlar. Se estrena este jueves, Montevideo Inolvidable, en distintas salas. En distintas salas, Cinemateca, sala B, del Sodre, Movie, Live. Pueden seguir todas las actividades que vamos a tener a través de las cuentas de Guerra Intendente en X, Instagram y Facebook. Y nada, espero que vayan a verla y que se sientan reflejados como ciudadanos de Montevideo en esta película. Claro, y que uno se embandere, ¿no? Porque ojalá, eso también en el propio ciudadano. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, gracias la seguimos por ahí. Ahora vamos a ver la cartelera musical que prepara Fernando Tetes. Reincaos Productions y Artes Negras Prods presenta por primera vez en Uruguay desde Suecia a Sacramentum. La leyenda del black melódico sueco llega por primera vez a Uruguay en el marco de su gira latinoamericana Rain in Chaos Tour 2025, haciendo un setlist especial del mítico álbum Far Away from the Sun. Es este martes 18 de marzo en La Ibera desde las 21 horas. New es una banda dirigida por un sistema de señas basado en improvisación, música bailable, potente pero sutil improvisada y compuesta muy rítmica pero también muy melódica, con electrónica, africana, jazz, candombe, hip hop, música árabe, brasileña, funk, música clásica, música india, rock, folclore, free jazz, disco y más. Se presenta los martes en la Sociedad Urbana de Villa Dolores. Este martes 18 de marzo vuelven las baladas para arrancar la noche con buena onda, buena música y mucha diversión en La Cretina Bar desde las 21 horas. El disco Mar Adentro es tomado por La Mufa como símbolo de un momento bisagra, un momento de cambios metamórficos que adelantan el camino por el grupo ya comenzado a transitar. Este martes lo presentan desde las 21 horas en el auditorio del Sodre. Bellote Asesino llega al escenario de la sala de espectáculos La Ibera este jueves 20 de marzo a partir de las 8 de la noche. Milongas Extremas presenta De No Olvidar, rindiendo homenaje a Alfredo Citarrosa, ícono de la milonga y figura fundamental de la música uruguaya. Este evento especial se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de marzo en Sala Citarrosa y desde las 21 horas. Santiago Tabela y los embajadores del buen gusto presentan Tuyo este jueves desde las 9 de la noche en Inmigrantes. Vuelve el ciclo de jazz de la costa a la soleada. Previo al Festival de Jazz de la Costa estarán Chapital Organ Trío, acompañan a Nacho Labrada y Martín Ibarburu, la guitarra de Juan Pablo Chapital, para dar comienzo a este ciclo que es en El Pinar desde las 9 de la noche. Bien, y ahora nos vamos con las recomendaciones literarias de Sole Tejera desde Escaramuza. Estamos en Escaramuza con nuestro ciclo literario con Sole Tejera. Sole, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, un placer. Un placer también para nosotros. Contame, ¿con qué recomendaciones venimos hoy? Hoy venimos con una recomendación infantil de la mano de Akiara Books. Está recién llegadito y en este caso habla de la importancia de las manos, de lo que transmiten las manos. Es una abuela que le cuenta a su nieta mientras está tejiendo la importancia que tienen las manos. Por ejemplo, le dice que son las antenas al alma, entonces se le entra a explicar todo lo que las manos pueden hacer, ¿no? Desde la forma creativa, desde hacer un masaje, desde la sanación. Desde lo expresivo, me imagino. Desde lo expresivo, ni que hablar, hacen juegos de sombras, pero también eso de transformar el dolor, le dice pensar los enamorados cuando están de la mano, pensar cuando cocinás, que dice todo lo que está hecho a mano está hecho con amor.
Entonces me parece que es un libro divino para trabajar en las infancias, ni que hablar. Re interesante el planteo. Re interesante el planteo, vino hace poquito, como les digo. Me encanta que sea, como siempre, una abuela que le cuenta a su nieta. Las ilustraciones son muy naturales, que también eso está re lindo. Y claro, te hace pensar en la importancia que tienen las manos y que a veces se va perdiendo en los juegos de manos que hacíamos cuando éramos capaz más chicas o más chicos. Eso es lo que te hace, te retrae a eso. ¿Cómo para qué edades esto entonces, Sole? Y a partir de 4 o 5 está bien, creo yo. Sí, digo, todos los libros se pueden leer desde muy chiquitos, ni que hablar, desde bebés. Pero creo que está bueno para que vayan tomando conciencia y hasta ellos mismos reconozcan en sus manos la importancia que pueden llegar a tener, ni que hablar. Bien, fantástico. Esto para niños. ¿Y ahora con qué seguimos? ¿Seguimos con algún libro para niños o para adultos? Seguimos con un libro para adultos. Es un libro que ya tiene sus años, de Christopher Morley. En este caso se llama La Librería Encantada. La Librería Encantada vendría a ser el segundo libro. El primero de Morley, mejor dicho, digo de ellos porque me confundí con los personajes. El primero de Morley es La Librería Ambulante, que habla de la librería que tenía él con su señora. Y ya en La Librería Encantada, bueno, se establecen en Brooklyn y es una librería, esta librería es encantada, es un parnaso, como le diría Christopher Morley. Y es eso, es un librero que cuenta todas sus experiencias. Tiene su club de lectura, donde distintos publicistas, lectores, clientes y demás también se juntan. Y lo lindo es eso, es lo envolvente que es el vocabulario de Christopher Morley. Vive recomendando también a lo largo de sus páginas libros para que podamos ir leyendo. Hay una historia de amor también, porque bueno, tiene una pasante, digamos, hija de un amigo que le dice, por favor, quiero que mi hija se adentre en el mundo laboral. Entonces empieza a trabajar en La Librería Encantada, entra un cliente, se enamora perdidamente. Hay también una historia de misterio. Me parece que es eso, él muestra el amor a los libros, el amor a la lectura, y me plantea la duda capaz de, bueno, si uno es bibliófilo o bibliómano, ¿no? Que hay una buena diferencia entre la cantidad de libros y la calidad de libros. Creo que es una cosa maravillosa para pensarse eso. Me gustó eso de que además de la historia en sí, te va como sugiriendo libros. Es como cuando esos libros o esas películas que te sugieren canciones y uno las podés como ir paralelamente leyendo o por lo menos referenciando. Sí, tal cual, y te hace buscarlas porque él nombra muchos títulos de autores muy de antes, siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, ni que hablar. Y claro, te hace ir y buscarlos y te hace entenderlo mejor, y además es como digo, transmite ese amor por los libros y el amor por la lectura, sí. Excelente, Sole, muchas gracias. Por favor, un placer. Muy bien, y seguimos con Escaramuza. Hoy Guerra hacía referencia al patrimonio que se cuidó en esa casa al verlo Centro Cultural. Ahora estábamos con Sole y ahora nos vamos con Fernando para allí otra vez. Fer, adelante. Sí, porque Ismael Collazo tiene ese amor por la lectura y ese amor por la música. Yo te conozco más de músico que de bibliotecólogo, digamos, y a través de la revista Intervalo de aquí de Escaramuza has tenido la oportunidad de hacer algo que no es audiolibros, y está bueno presentarlo, ¿no? Presentarlo desde la diferencia. Bueno, buenas noches para todos. Sí, me costó un poco llegar al nombre, llegar al concepto, hablándolo con mucha gente, y noches medio desveladas ahí, y quedamos en reseñas sonoras. Y bueno, en sí cuando yo le pongo el nombre Reseñas Sonoras ya tenía el apoyo de Intervalo, pero bueno, la idea era un poco eso, recrear el paisaje sonoro de los libros, la atmósfera sonora, que es todo un trabajo de lectura y de relectura antes de hacerlo. Y bueno, sí, surge un poco de ahí, del amor por los libros de toda la vida, y lograr este nuevo formato que le llamamos Reseñas Sonoras. Que es un formato inédito y está bueno, eso yo te decía desde la diferencia, porque no es que no estás contando el libro, sino que estás generando un espacio de música para interpretar el libro. Sí, o tu interpretación del libro. Es mi interpretación del libro, tiene sonidos que son intrínsecos del libro, ¿no? Sonidos explícitos, sonidos implícitos que están sugeridos. Eso está bueno también, la búsqueda de los sonidos que sugiere el libro es muy linda. Y es como una invitación a leer el libro si no lo leíste, y una invitación a rememorar todo el libro si ya lo leíste. ¿Es música inédita toda? La música que yo hago sí, yo le pongo como una interpretación musical,
más allá de los sonidos del libro y más allá de la música diegética, que es una música que es un término robado del cine en sí, que es la música que escuchan por ahí los protagonistas de los cuentos, de las novelas. Está bueno porque dice, bueno, se sugiere ponerse buenos auriculares para escuchar. Esto está en Spotify, pero ¿cómo elegiste los primeros libros? Hay 3 ya que están en Spotify. Bueno, hay 3 que están en Spotify, los elegí por, en sí, yo leo mucho, pero la que en casa es mi compa la que elige los libros y yo voy atrás como leyendo. Los últimos que vienen después sí los elegí un poco yo, que los que estoy trabajando ahora, pero Come Tierra, Panza de Burro y Carnada fueron como elegidos entre todos ahí. Y también por una similitud de que sus protagonistas son mujeres jóvenes. Estoy un poco también leyendo muchas autoras mujeres y bueno, estoy en esa búsqueda. ¿Cómo se le plantea a las autoras, en este caso, una reseña sonora? Mi interpretación de lo que vos escribiste desde la música. En sí, es como hacer la banda sonora de una película sin que te la pidan. Entonces, ellas la escuchan después y por suerte la evolución de Eugenia Ladra, que es la única por ahora que me ha escrito, si bien Dolores Reyes lo subió a las redes, a Eugenia le gustó mucho y bueno, yo creo también como que fue el proceso, la primera que fue Come Tierra, tuvo un formato de canción, yo vengo de la canción muy, muy marcado, y ya Carnada se empezó a derivar en otra cosa y ya Panza de Burro es otra cosa completamente distinta a lo que es una canción. Pensando también desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de componer música, de hacer música para esto, puede ser infinito. Estamos en un lugar donde mires puede haber millones de canciones. No sé, te planteas un límite, porque esto es inédito. Capaz que mañana te dicen de una editorial, bueno, venía a musicalizar, o de otro lugar, no sé, un autor te dice, mirá, tengo este libro. Y mirá, Fer, me divierto tanto haciendo esto que podría estar todo el día haciendo esto. Así que bienvenido sea, porque realmente es muy divertido, porque te metes en el libro de una manera diferente, que yo me colocaba ahí antes sin saberlo, y ahora que estoy como por dentro, ahora que estoy como trabajando 2 libros que ya leí, estoy intentando leer otro libro tipo sin hacer una reseña y ya como que no puedes volver a leer como antes. No me está saliendo. Disfruto mucho la lectura, eso sigue estando, me quedo hasta tarde leyendo antes de dormir, pero claro, ya tengo como el chip incorporado de qué se escucha ahí. Y como que también transmitir eso es precioso. La gente que lo ha escuchado, el otro día me contó un amigo que un conocido de él escuchó la reseña, le gustó y le regaló ese libro a una amiga. Así que eso ya es un montón. Es un montón. Pará, ¿y qué pasa con el músico, con el Ismael Collazo músico? Capaz que hace 2 semanas. Fue fecha de Lazaroff y en la sala de Lazaroff te presentaste con Felipe Castro haciendo las canciones. Y bueno, me hago un rato para eso también. Estoy muy divertido haciendo las reseñas, pero me hago un rato para tocar. También extraño tocar, sí. Si bien en todas meto algún instrumento, guitarra sobre todo, extraño tocar. Y bueno, sí, siempre hay chance y tiempo para tocar y para seguir tocando y haciendo canciones. Bueno, ¿cómo encontramos las reseñas sonoras? Bueno, a través de la revista Intervalo, entran a la página de Escaramuza, entran a la parte de la revista y ahí van a encontrar las reseñas. Casi enseguida porque fueron una de las últimas cosas que publicamos. ¿Estás trabajando en alguna más? Sí, estoy trabajando en La Sed de Marina Yusuk y en Atusparia de Gabriela Weiner. ¿Y ponele para cuándo más o menos? Y eso dentro de 1 mes y medio más o menos estarán las 2. Gracias, placer. A vos, Fer, y a todos. Muchas gracias. Ismael Collazo está dedicado a esto de leer y ponerle música y no armar audiolibros, sino interpretar desde la música las lecturas. Así que nada, un placer. Acá tenemos para hacer millones de canciones y millones de discos de Escaramuza, Sole. Me encanta, la verdad, que Escaramuza y todo lo que contiene me gusta y la gente que está vinculada a ese lugar también. Así que bueno, Fer, muchas gracias. Mandale un beso a Ismael. Y bueno, y ahora nos vamos con las los estrenos cinematográficos del fin de semana que prepara nuestro compañero Isabelino González. The computers come today for the boys. Girls, outside. The first time I touched a computer, it's like a light in the darkness.
En la película Rompiendo Reglas se nos muestra la historia real de la empresaria tecnológica afgana Roya Mahbub, que inició el programa para ayudar a las mujeres jóvenes a desarrollar sus habilidades en el campo de la ciencia y la tecnología, incluso después de provenir de la sociedad patriarcal de su país. Cuando su innovación atrae la atención mundial, su éxito genera esperanza y oposición. Mientras las amenazas se ciernen y se hacen sacrificios, su coraje y unidad encienden un movimiento que podría transformar el mundo para siempre. Hey Nate, maybe I could take you to lunch? Yeah. En Lobo Kane sin dolor, conocemos la historia de una chica que secuestran y un hombre que está enamorado de ella convierte su incapacidad de no sentir dolor en una fortaleza inesperada y lucha por recuperarla. What's it like? Presencia es una película de drama y suspenso sobrenatural estadounidense. En ella, Rebecca, su marido y sus 2 hijos comienzan a sentir una extraña presencia tras mudarse a una nueva casa. Estos sucesos los llevarán a cuestionarse la naturaleza de la misteriosa entidad. Desde la perspectiva del espectro, observamos cómo la dinámica familiar se ve perturbada por un pasado que los acecha. La película Pequeñas cosas como estas se centra en el año 1985, en vísperas de la Navidad, en un pequeño pueblo del condado de Wexford, Irlanda. Bill Furlong trabaja como comerciante de carbón para mantenerse a sí mismo, a su mujer y a sus 5 hijas. Una mañana temprano, mientras reparte carbón en el convento local, hace un descubrimiento que le obliga a enfrentarse a su pasado y al silencio cómplice de un pueblo controlado por la Iglesia Católica. Siempre quise ser una heroína. En la película Patty y la furia de Poseidon nos muestran que la vida en Iolcos transcurre en paz. Es una hermosa y próspera ciudad portuaria de la antigua Grecia, pero en determinado momento la población se ve amenazada por la ira de Poseidon. Somos una familia y podemos lograr cualquier cosa.